Gracias, Marina, nuevamente como todos los miércoles aquí acompañándonos en esto pues que estamos tratando de informar a la comunidad diferentes temas de interés. Espero que este sea uno como todos los temas excitantes que hemos venido manejando con Marina. Hoy vamos a hablar de Parole in Place. Antes de arrancar a hablar sobre el tema, les quiero comentar un poquito dónde está ubicada Marina. Marina Castillo es de Castillo Immigration Law Firm y ella está en el 2200 Silas Creek Parkway en la suite 3B de Winston-Salem, Carolina del Norte. Para los que para los que se conectan de otros estados, inclusive de fuera del país, que ya se están conectando. El teléfono de Marina es el 336-986-9295. ¿Ok? Bienvenida, Marina, y hoy cuéntanos sobre qué es Parole in Place. Buenos días, Adriana. Buenos días a todos. Que tengan una linda mañana. Por acá, por Carolina del Norte, está un poquito nublado el día de hoy, pero sin embargo está bien lindo. Bueno, Adriana, nada, vamos a arrancar con el tema. El Parole in Place es un beneficio migratorio. Realmente es un programa único y como programa único yo siento que tenemos que informar a la comunidad porque en cualquier momento pudiera ser terminado y pues las personas a veces no saben de estos programas y pues no aprovechan el poder aplicar mientras esté vigente, ¿ok? El Parole in Place es un programa específicamente diseñado para beneficiar al personal de las Fuerzas Armadas. Es decir, si usted, señora o señor, tiene un hijo que tiene interés de alistarse en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, usted pudiera tener la oportunidad de tener una residencia permanente a través de que su hijo esté pues dentro de las Fuerzas Armadas. Cuando estamos hablando de las Fuerzas Armadas, Adriana, hablamos de todos los componentes. Estamos hablando pues de los Marines, de las Fuerzas Armadas Militares, estamos hablando de la Naval, estamos hablando de la Guardia Nacional, estamos hablando de la Guardacosta, pues todos los sinfines de divisiones que tienen las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ¿no? Inclusive la aeroespacial, que muchos dicen, bueno, y los astronautas, pues hay unos astronautas que también pudieran calificar, ¿no? Entonces, tenemos muchas variedades en cuanto a la división de las Fuerzas Armadas y hay otro componente que quisiera comentar, bien importante este programa, que no solamente son para los militares activos, sino también para los veteranos, es decir, si en algún momento alguna persona estuvo alistado en las Fuerzas Armadas, prestó servicios y ahora pues está retirado por cualquier razón, por una lesión, porque ya prestó todos los años que tenía que prestar, etcétera, etcétera. A esa persona o ese personal militar también califica para solicitar un Parole in Place. Entonces, volvemos a retomar porque yo sé que hablo mucho, Adriana. No. Todo esto para mí es Entonces, nuevo, o sea que haz de cuenta que estás hablando con plastilina para un bebé de 8 años. por eso, retomo. Entonces, bueno, el Parole in Place es un programa único diseñado para los familiares del personal militar. El personal militar puede ser activo o puede ser veterano, es decir, puede estar activamente prestando ahorita sus servicios o ya ha retirado. Y estos familiares son realmente lo que nosotros llamamos en inmigración parientes inmediatos. Los parientes inmediatos son los esposos de los militares, los hijos menores de 21 años de los militares, y ahorita voy a hacer un paréntesis para explicar algo más de esto, y los padres también de los militares. Entonces, tenemos pues niños, y muchas veces, y lo digo por experiencia, Adriana, niños que tienen interés pues, en alistarse ya sean los Marines o ya sea en la Guardia Nacional. Y muchas veces nosotros los papás, las mamás gallinas hispanas, y tú sabes lo que tengo que estar Sí, hablando porque muchos me lo han comentado, empezamos como a desmotivarlos, ¿no? No, mi hijo, porque mejor no escojo otra carrera, otra cosa, pues porque supuestamente, y eso es lo que pensamos, ¿verdad? Pues no los van a mandar a la guerra y quizás que pueda pasar. Entonces, eso pues nos atemoriza mucho y a veces nosotras mismas como mamás gallinas le quitamos ese interés al niño. No, yo aquí comento, paréntesis, no estoy diciendo manden a sus hijos a las Fuerzas Armadas para que ustedes tengan documentos. Lo que estoy diciendo es si realmente su hijo llega a tener interés,
porque eso generalmente lo empiezan a desarrollar cuando están ya terminando el high school. Ujú. Empiezan los mismos personal militar van a los high school a dar clases o a demostrar un poco más o explicar un poco más cuál es el proceso para poderse alistar en las Fuerzas Armadas y van los distintos componentes. Entonces quizás a veces pues los hijos llegan a casa con ese interés, mamá, mira, me dieron esta clase o esta charla y pues me interesa y de una vez uno pues no, mi hijo, ni se le ocurre, eso no lo va a hacer, ¿cómo se le o no? Pues les cuento que hay muchos, y en este mismo proceso de aprendizaje, porque pues todos estamos aprendiendo, muchos personal militar que no necesariamente tiene que ser de combate. Hay mucho personal militar que pues estudia y se prepara en otras áreas y pueden ser áreas administrativas, o sea, también se les deja a la persona poder escoger. Entonces, es un campo muy abierto, no necesariamente tienen que ir a combatir cuando haya guerra, evidentemente cuando, si Estados Unidos llega a estar en guerra, ni Dios lo quiera, evidentemente ahí pues cambian los parámetros, pero mientras no lo estemos, generalmente el personal militar que se alista puede escoger dónde estar. Y no necesariamente tiene que ser de combate. Entonces, es importante eso decírselos a las mamás gallinas como yo, porque no los desmotivemos. Si realmente eso es lo que ellos quieren hacer y realmente por lo menos explorar qué es Ujú. lo que les gusta, seamos un poquito más abiertos y dejémosle a ellos tomar esa decisión. Sé que están muy jóvenes, 17 años, probablemente que se graduan 17, 18 años pues, del high school. A veces creemos que pues están muy jóvenes y que por eso mejor nosotros decidimos por ellos. Pero en virtud de todo esto, es simplemente un consejo, dejémoslo explorarlo, dejemos que ellos mismos revisen si es algo que les gusta. A veces solamente puede ser por unos años, no necesariamente tiene que ser para toda la vida. Inclusive por los mismos clientes que tengo, ellos me han comentado que les otorgan algunos beneficios para estudiar. Entonces, tiene muchos componentes, tiene muchos beneficios y es cuestión de explorar cada una de estas herramientas, a ver si es algo que de pronto puede su hijo hacer o su hija hacer, dependiendo de lo que ella realmente o él realmente quiera. Pero eso Yo es lo doy tengo, como consejo, no le estoy haciendo propaganda a la Fuerza Armada, que yo conste. tengo una pregunta, me surgen Sí, varias preguntas con respecto a eso, dime. y perdóname la ignorancia. No, Básicamente, entonces, una persona que tiene un estatus migratorio no legal en el país, ¿puede aplicar a las Fuerzas Armadas? no. Estamos hablando del hijo ciudadano americano que ha Ok. nacido en Estados Unidos o que se ha naturalizado ciudadano americano y aplica a las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿puede él a través de este beneficio? No, es una excelente pregunta. Pedir a sus papás o de pronto a su esposa o a su esposa o a sus hijos que no tienen documento. Ese Ok. es el beneficio. El Ok. militar es un ciudadano americano. Tiene que ser un ciudadano americano. Ok, Exacto. listo. O creo que residente permanente. No estoy muy clara con los requisitos de cada uno de los componentes de las Fuerzas Armadas, pero creo que debería ser o residente permanente o ciudadano americano. Ok. Entonces, esta persona que ya ha calificado, que ya es miembro de las Fuerzas Armadas, puede, mediante este beneficio, pedir a sus padres que probablemente no tengan documento, a sus hijos menores de 21 años o a su esposo o esposa. Entonces, ahí es allí el beneficio. Entonces, por eso Ok. estaba hablando mucho de las mamás gallinas, porque tenemos muchas mamás que hay hijos que han nacido acá, ciudadanos americanos, y a los 17, 18 empiezan con el tema, mamá, quiero irme a las Fuerzas Armadas, mamá, me interesan los marines, mamá, y mamá siempre está, no, mi hijo, no se le ocurra, eso no, no es algo que yo quisiera que usted hiciera. Y entonces los desmotivamos y muchas veces no siquiera saben que hay un programa que les permite de alguna manera, además de que su hijo va a hacer lo que quiere, obtener un beneficio migratorio como es una residencia permanente. Ok. Me surge ¿Cierto? una pregunta. Sí. Los familiares, parientes, la persona está aquí en el país y decidió meterse a las fuerzas, enlistarse en las Fuerzas Armadas. ¿Los padres y familiares tienen que estar dentro de los Estados Unidos o pueden estar fuera del país? Eso es una pregunta excelente. Tienen que estar en Estados Unidos. No hay solicitud de parole in place para las personas que están fuera del país, sino para los que ya están en Estados Unidos. Ok. Te voy a explicar un poquito de dónde viene parole in place, para que más Ok. o menos entiendas. El parole Ok. in place viene
de la sección 245A de la Ley de Inmigración, que indica que para que la persona pueda ajustar estatus en Estados Unidos o para poder obtener una residencia en Estados Unidos, tiene que haber sido admitido, es decir, haber entrado legal, o tiene que haber sido parole. Entonces, no voy a entrar mucho en detalles de lo que es parol porque es una definición muy larga, pero cuando la ley establece esa solicitud o esa manera de que la persona pueda ajustar estatus a través de ser parol, allí surge el programa del parol in place, es decir, parol, o sea, te van a parol in place, en el sitio, en el lugar. No tienes que salir de Estados Unidos, no tienes que hacer ninguna entrevista afuera, sino que te va a dar un parol estando en Estados Unidos, y por eso uno de los requisitos es estar adentro de los Estados Unidos para que puedas hacer efectivo este beneficio. Pero la pregunta es excelente. Ok, me parece muy bien. O sea que hay una oportunidad, o sea, ahí hay una oportunidad para nuestra comunidad que nos está escuchando, y ojalá para todos los que están escuchando, por favor, compartan, compartan, compartan este video. Alguien le puede llegar que realmente esté necesitando esta información, y quién sabe, a lo mejor ustedes se pueden formar parte y ganarse los $200 de este mes. Ajá, eso caería muy bien, ¿verdad? Exactamente, Sobre pero todo en bueno, estos tiempos. pues, sobre todo compartan para que la información le llegue a alguien. Con el COVID-19, ¿qué ha sucedido? O sea, ¿cómo funciona el proceso hoy? ¿Se ha incrementado, ha bajado? ¿Cómo está ahorita? Bueno, el proceso sigue igual. El Departamento de Inmigración, por sus siglas en inglés, USCIS o USIS, como lo llamamos en español, ellos siguen recibiendo todos los paquetes, los casos, los documentos. Entonces, simplemente, probablemente lo que sí vaya a pasar, Adrián, es que haya un delay, como un retraso en los casos en virtud del COVID-19. Hasta ahora, lo que yo tengo como experiencia es que los parole in place no hacen entrevistas en ese proceso. Entonces, realmente lo único que no están haciendo el Departamento de Inmigración o USCIS son las entrevistas face to face, o sea, las entrevistas de cara a cara. Esas son las que tienen realmente en hold, las tienen paradas por los momentos. Entonces, puede ser que haya un retraso, pero no tanto como, por ejemplo, otros tipos de casos como ajustes de estatus, etc. Y voy a explicar ahorita, Adriana, un poquito cómo es el proceso del Parole in Place. El Parole in Place, pues, es una aplicación que se llena y que se envía al Departamento de Inmigración, en la cual se tiene que explicar o te tiene que comprobar que la persona, pues, el peticionario, en este caso, imagínense que es el hijo que decide irse a los Marines, y hace su bootcamp, lo pasa, es alistado en las Fuerzas Armadas. Entonces hay que comprobar todo esos documentos, que pues está ya registrado en las Fuerzas Armadas, que ya pasó su nivel de entrenamiento y que pues ya tiene pues esa categoría de ser militar o personal militar. Y de la persona que va a ser beneficiaria de ese parole in place. Entonces hay que demostrar pues el tiempo que ha estado en Estados Unidos, también todo lo que llamamos documentos civiles, es decir, todo lo que es el acta de nacimiento. ¿Sí me escuchas, Adriana? Te escucho perfectamente. Ok, perfecto. Todos los documentos civiles, es decir, si la persona está casada, el acta de matrimonio, si la persona tiene hijos, otros hijos, todas las actas de nacimiento de los hijos, su acta de nacimiento, su copia de pasaporte, para demostrar que es una persona pues que es su mamá, y, por ejemplo, acta de nacimiento del hijo para demostrar que el beneficiario es su mamá. Si es su esposo, pues el acta de matrimonio, y así sucesivamente. También se recomienda demostrar los años de presencia física que ha tenido la persona. Es decir, si por ejemplo una persona es el hijo que se enlista en las Fuerzas Armadas y está pidiendo a su mamá, pues evidentemente son unos cuantos años de presencia física, ¿no? Para demostrar. Y bueno, se envía la aplicación al Departamento de Inmigración con todos estos documentos. Por supuesto, hay que consultar a un abogado de inmigración para poder hacerlo porque es un poquito complicado. Y una vez que el Departamento de Inmigración lo tiene, envía un recibo
cual está diciendo que el caso se está procesando y después envía otra carta donde le está solicitando al beneficiario, es decir, el inmigrante, que se tome las huellas, que es lo que nosotros llamamos fingerprints o biometrics. Y de allí, pues entonces el Departamento de Inmigración tomó una decisión. Algo también bastante importante en cuanto al parole in place es que el parole in place es discrecional. Es decir, es una decisión que el Departamento de Inmigración va a tomar de forma discrecionaria. Es decir, que si ellos determinan que la persona ha sido una buena persona, que ha tenido un buen carácter moral, que ha sido una persona que no se ha metido en problemas, que no tiene criminal background, tiene por supuesto muchísimo más chances de poder optar a este beneficio migratorio que cualquier persona que evidentemente tenga récords en en sus antecedentes penales, o que tenga haya cometido algún tipo de fraude, o que haya excedido ciertos parámetros de la ley de inmigración. Pero eso, Entonces, me surge una pregunta con respecto, y perdón, Marina, ¿eso verifican es toda la parte moral y de carácter para la persona que va a entrar a las Fuerzas Armadas? ¿Y qué pasa con los beneficiarios, los padres, la no, esposa? lo que yo quise decir es que la parte del carácter moral era del beneficiario, porque Ah, las Fuerzas Armadas ya de por sí se encargan de revisar todo el good moral character de la persona que es lista, y ellos ya asumen que el militar ya ha sido completamente revisado, ¿no? Porque ok, ok. evidentemente una de las partes para poder entrar a las Fuerzas Armadas es esa. Entonces, el que tiene que probar el buen carácter moral es el inmigrante. Ok. Ya sea el esposo, ya sea el hijo, la mamá o el papá que el militar está pidiendo. Ese es el que Surge tiene que probar. otra pregunta ahí, ¿qué pasa con los tickets de tránsito? Bueno, eso es una pregunta que me hacen todos los días. No quiero decir que vayan a la afuera y que les pongan todos los tickets, no, eso no es lo que quiero decir. Pero realmente los tickets de tránsito, como son ofensas, no descalifican a una persona para poder optar un beneficio migratorio. Ahora bien, como toda regla, yo siempre he dicho, acuérdate, las reglas siempre tienen excepciones. Entonces, evidentemente, si hay una persona que tiene speeding tickets y hay una regulación, no soy abogado penal, ¿ok? Solo voy aprendiendo y voy más o menos indicando lo que he venido aprendiendo en este largo camino de inmigración. Hay ciertos parámetros de los tickets de speeding que cuando exceden mucho el límite de velocidad pueden inclusive ser más que una ofensa, pueden ser un misdemeanor, inclusive pueden llegar a ser un felony. Entonces hay que tener mucho cuidado también con los tickets de speeding, porque a veces dicen, no, los tickets, que son las citations, no descalifica, pero hay que tener cuidado con cuáles también. O sea, si por ejemplo es en Carolina del Norte, si por ejemplo es manejar sin licencia, probablemente no descalifica. Si es speeding dentro de los límites, no sé cuáles, tampoco no quiero, ¿cómo se llama?, exceder mis conocimientos, solo conocen pues los abogados penales, pero cierto, si está dentro de los límites, creo que son 20 por encima, algo así, pudiera no descalificar a la persona. Pero si ya el continuo uso, por ejemplo, de speeding ticket y se nota que la persona no ha Claro, aprendido la lección, claro. puede ser tomado en cuenta como un factor para no aprobar esta solicitud. Porque si una persona comete varias violaciones, así sean ofensas, eso puede ir en contra del good moral character o del buen carácter moral. Si una persona no aprende la lección con speeding tickets, por eso digo, si es de no licencia, pues es algo que es un poco difícil de controlar, ¿verdad? Porque pues estamos claros, no estamos auspiciando que la gente maneje sin licencia, pero también estamos claros que la gente tiene que sobrevivir. Entonces, estos tickets generalmente no descalifican, pero si hay un continuo y exceso número de tickets o citation for speeding, ahí sí pudiera haber un problema. Yo siempre cuando hago este tipo de casos, pido los criminal records para estar muy segura qué es lo que ha pasado, porque es importante saber qué tiene la persona en su récord para poder saber si va a cumplir por lo menos
el mínimo estándar para el good moral character o el buen carácter moral. Ok. Una pregunta, dentro de ese carácter de buen moral y todo, ¿qué pasa con los problemas financieros? ¿Qué pasa con la bancarrota, con el short Sí, sale? buenísima pregunta, sí, pues sí. Eso me lo preguntan mucho y me encanta que lo hayas traído a colación. La bancarrota no debería ser un problema si la persona lo hizo siguiendo los lineamientos de la ley. Es decir, si la persona lo colocó en la corte, hizo todo el procedimiento en la corte, y lo hizo, por ejemplo, una vez en su vida, porque pues todos podemos pasar por problemas financieros, se supone que no debería haber problema. Pero si la persona constantemente ha hecho el uso o abuso de esta figura, sí pudiera ser un problema para poder demostrar ese buen carácter moral. Porque recordemos que la decisión es discrecional. Entonces, lo que nosotros como abogados estamos tratando de hacer es que por lo menos tenga el mínimo estándar para que no haya ningún tipo de duda con respecto al buen carácter moral de la persona. De esa Entonces, misma manera manejan, me imagino, el short sale y el foreclosure. también, exactamente, de la misma manera. Bueno, que está más relacionado con tu Con el campo. real estate, porque una persona, un inversionista pudo haber tenido, no sé, 10 propiedades y perdió las 10 propiedades, te van a salir 10 propiedades en el Sí, te lo reporte de recuerdo. crédito, pero pueden ser tomadas como un punto específico, una situación de pérdida de trabajo, pérdida de ingreso, y pues O todo una enfermedad. una Entonces, ahí es donde enfermedad. nosotros, los abogados, nos tenemos que tomar el tiempo para explicar, ¿ok? No fue que lo hizo para engañar a los acreedores, pasó por estas circunstancias. Y ¿Ok? el divorcio también lleva definitivamente a un tema financiero, una crisis financiera grandísima, Ujú. grandísima. O sea que, pues bueno, información supremamente importante en el día de hoy. No tenía ni idea que era Parole in Place, es algo completamente nuevo para mí, pero creo que algunas de las personas que están afuera están escuchándote y creo que va a ser una información supremamente valiosa. Importante que las personas tengan que estar aquí en el Sí, tiene país. que estar dentro de Estados Unidos, exactamente. Exactamente, no puede estar allá No, en no, otros un países. militar no puede hacer un parole in place de alguien que esté afuera, por ejemplo, así su mamá está en México, no, tendría que hacer otro tipo de petición, por ejemplo, una petición familiar con un proceso consular para poder traer a mamá o poder traer a papá. Pero el parole in place es para las personas que ya están acá y que no tengan un estatus legal. Me Ujú. surge una pregunta, ¿cuánto se demora y qué pasa si me la niegan? ¿Puedo volver a aplicar? Bueno, si la niegan, generalmente depende de los motivos de la negación. Por ejemplo, si lo niegan por lo que nosotros los abogados llamamos a situaciones que no son de fondo, sino de forma, entonces pues, probablemente podamos volver a aplicar. Pero si es de fondo, por ejemplo, un criminal background que no les permite tener el mínimo estándar o algo, probablemente no se pueda volver a aplicar. Y como te digo, este es un paso. Eso no lo he explicado. El Parole Place es como el paso previo a todo lo que significa el ajuste de estatus de la persona. Entonces, el Parole Place se realiza a los fines de poder cumplir con esa sección de la ley que te hablé hace poco, la 245A, que establece que la persona para poder ajustar en el país tiene que haber sido admitida legalmente, o sea, entrar legalmente o ser parol. Entonces, de hecho, por eso sale el Parole in Place y una vez que el Departamento de Inmigración determina que se le va a aprobar ese parole in place, ya le está cumpliendo con la sección 245A y se puede entonces hacer la petición familiar y el ajuste de estatus. ¿Me estoy Ujú. explicando? Sí, sí, te entiendo. ¿Todo ese proceso es muy costoso, Marina? Depende si la persona, por ejemplo, no tiene criminal background o es straightforward, lo que nosotros llamamos straightforward case, probablemente sea menos costoso. Pero si la persona, si como abogados tenemos que estudiar el criminal background de la persona, si tenemos que estudiar la parte financiera, si tenemos que estudiar si se declaró en bancarrota, si tenemos que estudiar todas estas otras cosas que pudieran cambiar un poco lo del mínimo estándar, sí, evidentemente puede ser más costoso el caso. Y otra cosa que quiero explicar, Adriana, porque se me puede pasar, Parole in Place, como todos los beneficios, no es para todos, no es para todo el mundo, como decimos nosotros los hispanos, que somos medio hiperbólicos, todo el mundo. Hay otros requisitos que se necesitan, que tiene que ser la persona admisible.
Es decir, otra de las funciones que hacemos los abogados de inmigración es tratar de revisar si la persona, aun cuando no tenga estatus en el país, no haya cometido otras violaciones a la ley de inmigración. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Si la persona, ¿verdad?, vino de manera ilegal, vino por la frontera y la persona utilizó un documento, fue aprendida y la persona utilizó un documento falso para poder ingresar al país, probablemente esa persona no califique para un parole in place. Estamos hablando de una violación, dos violaciones a la ley de inmigración, el entrar ilegalmente y el haber usado un documento falso. Entonces, evidentemente ahí tenemos ya dos violaciones a la ley que probablemente no den o no otorguen la discrecionalidad al Departamento de Inmigración para poder otorgar ese parole in place. Porque generalmente lo que hace el parole in place es cambiar el haber entrado ilegal por ser un parole in place, ¿ok? Si, por ejemplo, la persona fue aprendida cuando entró al país y fue deportada, esas personas probablemente tampoco califiquen por un parole in place. Me explico. Fue deportada y regresó, porque está acá, porque generalmente ya dije que tenían que estar acá en el país. Probablemente esas personas tampoco califiquen. Se pudiera hacer otro tipo de procedimiento, pero probablemente no con el parole in place. Entonces, vemos que tenemos que recorrer 12 causales de inadmisibilidad que existen en la ley para poder determinar si ciertamente la persona, además de tener un hijo ciudadano americano que esté enlistado en las Fuerzas Armadas, a pesar de no tener estatus y de ser un pariente inmediato, califica o no para este beneficio. Que eso es una larga lista de preguntas que tenemos que hacerle a los potenciales clientes para poder saber si realmente califican o no. Definitivamente es todo un proceso y los que están ahí escuchando o les llegó este video compartido, pues definitivamente si está la duda pueden llamar a la abogada al 336-986-9295. Yo les voy a dejar toda la información en comentarios porque es un tema definitivamente que hay que tocarlo punto por punto con una abogada. Ella está en Winston-Salem, Carolina del Norte, pero también atiende cita virtual a través de Skype, ¿correcto? Sí, correcto. A través de Skype y se está volviendo una dura en toda la parte online. Eso está súper ahorita. Sí, bueno, tú me estás ayudando, Adriana, porque ya ves que te he dicho que yo no soy muy tecnológica. Vamos para adelante. Ahí me tienes que explicar tú a mí como si fuera con plastilina, como dice. No, le ponemos alma, vida y empeño a esto porque todos salimos adelante. Claro. Se nos acabó el tiempo, recordarles varias cositas. Una, primero que la abogada de inmigración estará todos los miércoles a las 9 de la mañana. El próximo miércoles, ¿qué vamos a hablar, Marina? Adriana, vamos a hablar de la visa T, que es una visa que está muy, no mal utilizada, pero muy utilizada en muy bajo porcentaje en Estados Unidos. Para más o menos darte una idea, tiene 10,000 visas al año y nunca ha llegado a esa cantidad. Nunca 10,000 personas han aplicado a la visa T por desconocimiento. O sea que ahí hay una oportunidad gigantesca. El próximo miércoles a las 9 de la mañana la abogada de inmigración Marina Castillo va a estar hablando de visa T. Dejarles saber que mañana tenemos una invitada muy, muy, muy especial, como todos los días. Ella se llama Andrea de Lucía y estaremos hablando de inversiones. Inversiones en bonos, inversiones en acciones, inversiones en real estate. Estaremos hablando de inversiones, una invitada muy especial. Segundo, recordar a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Yo también. Va a estar supremamente interesante también. El concurso de los $200, chicos, por compartirlo, por comentar o por darle like, se pueden ganar $200 cash. ¿Quién no los necesita en este momentico? O sea que compartan, compartan, compartan. Dejarles saber que los videos nuestros están todos, nos subimos en menos de 24 horas a YouTube. Mi canal se llama Adriana Reyes Realty. Suscríbanse porque ahí tienen todos los videos. Es mucho más sencillo navegar entre los videos. Lo último que quiero dejarles saber es que el directorio de servicios sigue activo, es completamente gratis para el que tenga un negocio formal o informal, no importa, y quiera que lo entrevistemos, solamente mándeme la información por un comentario o por un mensaje privado, toda la información y estaremos el viernes entrevistándolo.
Y por favor, dentro de eso, déjenme saber qué temas quieren que tratemos, a qué invitado quieren que traigamos, que sea información de primera mano de nosotros para ustedes, para nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Marina, por acompañarnos el día de hoy. Espero tengan un día muy bendecido, se estén cuidando y cuidando a los más vulnerables. Un abrazo gigante y virtual. Marina, buenos días y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Adriana. Bendiciones para todos en sus casitas. Ok, bye. Bye.